Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que el mundo se mueve un poco más rápido que tú, no es tu imaginación. Es viernes 3 de julio y mientras Marte en Géminis se funde exacto con Urano, hay un impulso eléctrico corriendo por el aire que te pide atención inmediata. No es una vibra vaga, es un dato astronómico con consecuencias humanas muy concretas y hoy el cielo tiene algo urgente que decirle a Leo. Vamos a entrar de lleno a lo que este momento está pidiendo de ti. Empecemos por lo que está pasando en el cielo. El Sol en Cáncer a casi 11 grados choca de frente con Saturno en Aries a 14, una cuadratura que no es un simple obstáculo, sino un filtro emocional. Saturno no castiga, disciplina, y en este ángulo exacto con el Sol, lo que sientes no es suficiente, necesitas demostrarlo con estructura. La Luna, ya menguante gibosa en Acuario a 14 grados y medio, forma un sextil exacto con ese mismo Saturno, lo que te da una ventaja fría y lógica para organizar aquello que la cuadratura con el Sol está removiendo. No tomes decisiones desde el pecho. Usa la cabeza para poner orden donde el corazón tiembla. Marte a 2,6 grados de Géminis se funde exacto con Urano a 3,4 y ese es el pulso eléctrico que ya mencionamos. Pero lo que no se dijo es que este mismo Marte también hace sextil a Neptuno en Aries y trígono a Plutón retrógrado en Acuario. Traduzco, tienes un motor de acción impredecible, Marte-Urano, que puede canalizarse en inspiración concreta, sextil a Neptuno, y en una transformación silenciosa pero profunda, trígono a Plutón. La clave hoy no es frenar el impulso, sino darle dirección. Escribe la idea loca antes de ejecutarla. Venus y Júpiter en Leo, el signo destacado del día, suman un brillo expansivo a la creatividad y al placer, pero cuidado, el viernes es día de Venus y con Marte-Urano en Géminis, el riesgo de gastar o prometer de más es real. La luna menguante pide soltar, no acumular. Si algo no suma, déjalo ir. Aries, Saturno en tu signo recibe un sextil exacto de la luna en Acuario. Esa rigidez mental que te traba las mañanas se afloja justo ahora sin que tengas que empujar. Marte junto a Urano en Géminis activa tu casa de comunicación y te pone el dedo sobre el botón de enviar. Hay un mensaje que llevas reescribiendo 3 días. Hoy, antes de las 6 p.m, mándalo como está. No lo afines, no lo pienses 2 veces. La cuadratura del Sol a Saturno te recuerda que postergar ya te costó una oportunidad la semana pasada. En el trabajo, alguien espera una definición tuya que no requiere más datos, solo valor. En lo afectivo, el sextil Luna-Saturno te da claridad fría para poner un límite que sabes necesario. El movimiento que hoy te pide el cuerpo es salir de donde estás sentado y caminar una cuadra sin teléfono. El sí que callas pesa más que el no que podrías decir ya. Tauro. Con Marte en Géminis, justo sobre Urano en tu casa del trabajo, el celular vibra a las 10 de la mañana y algo que creías cerrado se reabre con una chispa inesperada. Venus en Leo, tu regente, sextila a Júpiter y te regala una hora de gracia entre las 2 y las 3. El café se siente más denso en la taza, la luz entra sesgada por la persiana y esa idea que dejaste a medio cocinar encuentra su forma. No la fuerces. Deja que la mandíbula se afloje mientras miras fijo un punto, la mancha en la pared, la grieta en el azulejo y espera a que el impulso llegue solo. Hoy es viernes, día de Venus, y el cielo te pide que no respondas con prisa. Antes de las 6, salí de la rutina. Camina 3 pasos en dirección opuesta a la que siempre tomas. Ese desvío físico despeja lo que la mente enredó. Lo que se mueve hoy no se repite mañana. Géminis. Marte y Urano se encuentran exactos en tu signo esta mañana, ese impulso que llevas días frenando, el que te hace contestar antes de pensar. Hoy encuentra una ventana para expresarse sin romper todo a su paso. Es viernes, día de Venus, y aunque Mercurio retrógrado en Cáncer te pide revisar lo que ya dijiste, la conjunción en tu casa, uno te da permiso para actuar primero y explicar después. En el trabajo, esa idea que guardaste por miedo a sonar incoherente merece ser lanzada antes del mediodía. En el amor, no des vueltas. Lo que callaste el jueves se siente más pesado de lo que parece. El 3 de julio de 1886, Carl Benz presentó el primer automóvil, un invento que unió piezas sueltas en algo que se movía solo.
Hoy eres ese motor. Conecta lo disperso con un gesto físico, no con otra lista mental. Salí a caminar sin rumbo 15 minutos y deja que las palabras lleguen solas. La chispa ya está encendida, solo falta que te muevas con ella. Cáncer. Mercurio retrógrado en tu signo, a 25 grados y medio, te hace escuchar conversaciones pasadas como si aún vibraran en el aire de tu cocina. Esa charla que tuviste hace 3 semanas regresa con otro tono. Hoy, la luna en Acuario ilumina tu casa de los vínculos amplios y mientras el viernes venusino te invita a la belleza, hay un asunto con un amigo o grupo que pide revisión antes de que avances. Tu energía se siente como agua quieta, profunda pero lista para moverse. En el trabajo, evita firmar documentos o cerrar acuerdos, mejor reúne información suelta. En el amor no necesitas explicar todo, un gesto físico, tocar su mano al hablar, dice más que 1000 palabras. Antes del anochecer, siéntate 5 minutos en silencio y deja que una memoria te hable. Ella sabe que necesitas soltar. Tu raíz es más fuerte de lo que crees. Leo. Venus y Júpiter en tu signo te duplican la presencia, pero el Sol en Cáncer cuadra a Saturno en Aries, ese impulso de brillar choca con una responsabilidad familiar que no te deja salir al escenario limpio. Esa llamada que pospones con los tuyos hoy tiene el peso de una deuda emocional, y si no la enfrentas antes de que la luna en Acuario active tu casa de las rutinas, el conflicto se enquistará en tu jornada. En el amor, Marte en Géminis sextil a Júpiter te da una ventana de 3 horas, esta tarde para decir lo que traes guardado sin que suene a reclamo. En el trabajo, la conjunción exacta de Marte y Urano te pide un movimiento físico. Sal de tu puesto, cambia de espacio, negocia movimiento, no desde la silla. Tu consejo: antes de las 4 p.m, siéntate 5 minutos en silencio, con los ojos cerrados y respira como si ya hubieras ganado la conversación que temes. Tu reino se construye con lo que dices hoy, no con lo que callas. Virgo. Mercurio retrógrado en Cáncer forma una oposición tensa con Plutón en Acuario. Ese mensaje que borraste ayer tiene un eco que volverá a tu bandeja de entrada antes del atardecer. La luna en Acuario activa tu casa de la rutina diaria y con Marte y Urano juntos en Géminis rozando tu casa del trabajo hay un ajuste fino que no admite demora, un horario, un protocolo, una herramienta que usas mal. Tu intestino lo sabe antes que tu cabeza, esa incomodidad baja es el mapa. En el amor, Venus y Júpiter en Leo iluminan tu sector de placer compartido, pero el planeta regente de tu signo está retrógrado, así que revisa antes de prometer. Antes de las 4 p.m, apaga las notificaciones y pon las manos sobre una superficie fría durante 2 minutos, mármol, cerámica, vidrio. Ese gesto recalibra tu sistema nervioso más que cualquier lista. Hoy no se trata de hacer más, sino de hacer con menos ruido interno. Libra. Mercurio retrógrado en Cáncer a 25 grados tensa tu casa de asociaciones desde la madrugada y ese diálogo pendiente que dejaste colgado el fin de semana te roza la memoria cada vez que revisas el teléfono. Hoy es viernes, día de Venus, tu regente, y aunque ella brille en Leo junto a Júpiter encendiendo tu sector de placer y creatividad, hay un desajuste fino. Lo que quieres decir choca con lo que aún no entiendes del otro lado. La luna en Acuario sextil a Saturno en Aries te pide distancia justa, no frialdad. En el amor no se trata de ganar una discusión, sino de escuchar lo que no se dijo. En lo laboral, evita firmar acuerdos. La energía retrógrada juega a revisar, no a cerrar. Antes de que caiga la tarde, siéntate 5 minutos en silencio con los ojos cerrados y pregúntate qué necesitas que la otra persona sepa, no para convencerla, sino para soltarte a ti mismo. La balanza no se equilibra callando lo que pesa. Escorpio. Plutón retrógrado en Acuario desde tu casa de la rutina forma un sextil exacto con Neptuno en Aries, y esa deuda emocional que arrastras desde marzo tiene hoy un punto de fuga concreto. La luna en Acuario ilumina el sector de tus hábitos automáticos, el gesto que repites cada noche antes de dormir, la pestaña que no cierras, el chat que revisas sin escribir. Marte en Géminis activa tu casa de la comunicación y se une a Urano. Entre las 11 a.m. y la 1 p.m. el impulso de decir lo que callaste hace 6 días encuentra una ventana. No la desaproveches. Antes del mediodía, escribe un mensaje de una sola línea a esa persona que evitaste. Sin borradores, sin segundas vueltas.
La transformación que buscas no está en un ritual, está en soltar el control sobre una palabra que ya sabes que necesitas decir. El silencio que te protege también te pesa. Sagitario. Mercurio retrógrado en Cáncer desde tu casa de la comunicación forma un ángulo tenso con tu regente Júpiter en Leo. Esa idea brillante que tuviste a las 3 de la mañana necesita madurar 48 horas antes de lanzarla al mundo. El viernes regido por Venus te pide ablandar la armadura del explorador solitario. En el trabajo, el sextil exacto entre Marte y Júpiter te da una ráfaga de energía justo después del almuerzo. Úsala para resolver un atasco técnico con un colega, no para abrir 3 frentes nuevos. En el amor, la luna en Acuario cuadra tu fuego nómada y te deja esa sensación de que nadie entiende tu ritmo. No necesitas que te sigan el paso hoy. Antes de que caiga la tarde, sal a caminar sin rumbo fijo durante 15 minutos. Deja que el horizonte te recuerde que el camino importa más que el destino. Capricornio. La luna en Acuario sextila a tu regente Saturno en Aries justo cuando el Sol en Cáncer cuadra a ese mismo Saturno. Hoy cargas con un nudo entre lo que debes construir y lo que te pide el cuerpo, y la tensión no se afloja con más horas de oficina. Mercurio retrógrado en Cáncer remueve conversaciones que creías cerradas sobre una inversión o un proyecto compartido. Antes del mediodía, revisa el último correo que archivaste sin responder. Venus y Júpiter en Leo cruzan tu casa de asociaciones, así que entre las 2 y las 4 de la tarde, si alguien te ofrece un ajuste de condiciones, escúchalo sin poner la muralla primero. No necesitas resolverlo todo hoy, necesitas identificar el único eslabón que si lo sueltas, deja caer el resto. Antes de dormir, pon el móvil boca abajo y siéntate 5 minutos en silencio sin tocar nada. Acuario. La luna en tu signo sextila a Saturno en Aries exacto hoy, y esa sensación de que algo importante está por encajar. Un proyecto, una conversación que dejaste en pausa, encuentra su pieza clave justo ahora. Con Plutón retrógrado también en Acuario, estás revisando viejos patrones de control que sueltas y que retomas con más criterio. En el amor, Venus y Júpiter desde Leo activan tu casa de amistades y proyectos grupales. No esperes que una persona lo entienda todo, mejor conecta con quienes ya captan tu frecuencia sin esfuerzo. Marte y Urano juntos en Géminis te dan esa chispa eléctrica para romper una rutina que ya no te sostiene. Hoy, antes del atardecer, haz un gesto físico simbólico. Cambia de lugar un objeto que represente un hábito muerto. El viernes, regido por Venus, te pide belleza en lo pequeño, no grandes gestos. Tu patrón único está más claro que nunca, solo falta que confíes en él. Piscis. Marte en Géminis se une exactamente a Urano en tu casa 10ª, y ese proyecto que guardaste en un cajón virtual desde mayo exige salida esta tarde. La luna en Acuario sextila a Saturno en Aries, aflojando la presión en tu espina dorsal justo cuando el día laboral se desvanece. En el amor, Venus y Júpiter desde Leo activan tu casa de amistades. Alguien a quien ves con frecuencia te miró distinto ayer y el reflejo te quedó vibrando. Mercurio retrógrado en Cáncer te pide revisar un documento financiero antes de las 6, no después. Tu energía hoy es como el oleaje después de la tormenta. El agua se asienta, pero aún remueve lo que quedó en el fondo. Al mediodía cierra los ojos y escucha qué canción te llega sin buscarla. Esa melodía trae la respuesta que tu mente racional bloquea. Protege tu sensibilidad como un vidrio empañado, deja que la gota resbale sin abrir la ventana. La noche se presta para soltar lo que ya no calza. El Sol en Cáncer y la luna menguante gibosa te dejan al final del día esa sensación de haber llevado una piedra en el bolsillo sin saber bien por qué. Esa molestia callada que apenas rozabas con la punta de los dedos ahora pide ser mirada de frente, quizás mientras pones la taza en el fregadero o te quitas los zapatos. No hace falta que le encuentres nombre ni solución, solo reconocerla, sentir su peso un instante y dejar que repose. Mañana el cielo no promete grandes giros, así que quédate con esta quietud, con lo que soltaste sin hacer ruido. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.